En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us. Hola a todos. Es un honor estar moderando este panel con el título Investigar el poder en la crisis ambiental. Esta es la siguiente de una serie de 4 promovido por el Centro Pulitzer, la Fundación Gabo y Conexión Jaguar. Hoy vamos a saber de 3 importantes periodistas sobre los desafíos que ellos se enfrentan cuando reportan sobre temas ambientales y cuáles son sus recomendaciones para otros periodistas para que podamos desarrollar historias como estas, que son un desafío. En este panel, nuestros ponentes van a hablar en español y en inglés, así que si necesitas contar con interpretación, puedes conectarte al servicio siguiendo las instrucciones que se ve en la casilla de descripción. Necesitar traducción, por favor, siga las instrucciones que aparecen en la casilla
de descripción de este en vivo. So to start, I would like to introduce Amy Martin. Quiero comenzar por presentarles a Amy Martin. Es fundadora y productora ejecutiva de Threshold. Es un programa de radio público que ha ganado premios y aborda los problemas ambientales. Amy nos va a dar una presentación sobre su trabajo y sus últimas historias y proyectos. Muchas gracias, Patricia, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un honor ser parte de este evento. Podemos comenzar a mostrar la presentación ahora. Como mencioné, soy la fundadora y productora ejecutiva de este podcast que se llama Threshold. Y con relación a la pregunta sobre el poder y las crisis ambientales, lo que quisiera enfocar mi presentación de hoy es una historia. Podemos detenernos en esta diapositiva, por favor. Quiero contar la historia de reportar en Alaska, en un pueblo pequeño indígena en la costa de Alaska, que está sufriendo los efectos dramáticos de cambio climático en el norte. Debido a la pérdida de hielo del mar y del permafrost, esta pequeña isla en la que está ubicado el pueblo está siendo erosionada. Se está hundiendo debido a la pérdida de permafrost o permahielo y ya no está protegido de las tormentas violentas y se está erosionando la costa. En cuanto al poder en este pueblo, lo que yo he pensado son cómo los diferentes aspectos del poder se interrelacionan y me afectan a mí como periodista al momento de procurar contar esta historia. Y son las pujas por poder que se están viviendo en Estados Unidos en cuanto a cómo manejar las crisis ambientales y las definiciones en cuanto a si estamos manejando o no. Y el poder que hay entre Washington y Alaska. Hay mucha tensión y pujas ahí entre el Estado y el gobierno federal. El poder entre la cultura dominante blanca, colonial y los pueblos indígenas de la región. Y después están también las dinámicas de poder de ser un periodista que entra a una zona a querer contar una historia que no estoy viviendo yo personalmente. Y en especial como un periodista blanca en esta comunidad. Así que procuraré mencionar todas estas capas y cómo se interrelacionan y espero que esto sea de interés para ustedes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva ahora. Lo que quería comentar para poner la escena es que la historia de Shishmaref y otros pequeños pueblos en la costa de Alaska se ha contado de diferentes formas hace ya mucho tiempo a medida que este proceso de erosión costera se ha conocido más. Esto salió como titular en New York Times en el año 2007 y quisiera llamar la atención del hecho del uso de la palabra víctima de cambio climático. De hecho, aquí se está hablando de otro pueblo, ¿verdad? Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, observarán que en otra iteración de la historia, este es un documental y un libro que se llama Los últimos días de Shishmaref. Sigue estando Shishmaref, así que decir que eran sus últimos días en 2008, pues puede ser problemático. Y también fue un documental sobre las primeras víctimas del cambio climático. Cuando yo lo visité en el año 2017, esto era una temática que se seguía comentando cuando sacaban artículos de esta zona y nos presenta algunas incógnitas interesantes sobre el poder, ya que sin duda esta comunidad está sufriendo debido al cambio climático, pero poder etiquetar una comunidad y un grupo de víctimas, diría yo que es un término que podría tener un peso indebido y hay que tener cuidado de esto. Yo procuré manejarlo con delicadeza. Pasemos a la siguiente diapositiva. Así se ve en Shishmaref, o como se vea cuando mi colega Nick Mack estuvimos ahí en el año 2017, y pueden ver que las casas y edificios están al lado de esta protección
contra el mar para buscar proteger esta vereda. Hace 16 años, estos edificios que veíamos eran quizás medio kilómetro más alejados de la costa, así que este pueblo está siendo absorto por el mar y esto es muy peligroso y de hecho en cualquier momento, especialmente en el otoño y el invierno, podrían entrar tormentas y podrían haber pérdidas de vida y podrían acabar con este pueblo y podría ser algo muy miedoso para este pueblo. Así que a medida de pensar esto hay que tener en cuenta que esta es una crisis ambiental real, pero al igual que muchas otras crisis se van aumentando incrementalmente año tras año y por lo tanto es difícil llamar la atención necesaria a esta situación. En julio 2017, esto fue un mes antes de que yo visitara Shishmaref, un científico estaba trabajando en el Departamento del Interior en Washington, que se llama Joel Clement, que sacó a relucir lo que estaba sucediendo en la administración de Trump, ya que hacía tiempo que le estaba buscando avisar lo que estaba sucediendo y bajo la administración de Obama había un panel, un consorcio de líderes indígenas que se reunieron y crearon su propia agenda para ver formas de solucionar este problema como grupo entre diferentes veredas y pueblos y se hicieron grandes avances para poder destinar fondos y apoyo técnico para estos pueblos, pero liderado por las personas indígenas. Y bajo la administración de Trump, todo este proyecto se cerró, se terminó, y el científico quiso exponer este hecho y decir que realmente esto es algo muy peligroso de hacer y cuando quiso sacar a relucir esto fue reasignado un trabajo completamente diferente en el departamento de recaudo de la tesorería. Así que él quiso avisar que los que estaban en el poder no estaban atendiendo a la amenaza que se estaba viviendo en esta zona. Con todo esto en mente, cuando yo llegué a Shishmaref, esta fue mi experiencia. Fue un lugar increíblemente amigable, habían muchos niños en Shishmaref y de hecho les prestábamos nuestras cámaras y pasaron todo el día sacándose fotos entre ellos. Esta es una foto que sacó un niño de Shishmaref a otro niño de Shishmaref que me encanta por muchas razones. Yo sentía que lo que quería procurar comunicar para poder atravesar todas estas capas de poder y desempoderamiento y mal uso del poder era centrar las voces de las personas que viven en Shishmaref. Yo pasé casi todo el día con esta señora. Ella me contó su historia de haber crecido en esta isla y acordarse lo que era visitar a las personas y las casas y algunas historias increíbles de lo que significa ser de este pueblo y esta comunidad. Estos son docentes locales y una ingeniera local que están organizando su vida en este pueblo y tienen muchas ideas en cuanto a cómo ayudar a que esta comunidad pueda crecer y posiblemente pasar a una ubicación más segura. Les quiero mostrar algunos rostros de esta comunidad. Este es un padre con su hijo. Pasamos parte de una tarde con ellos. El padre era propietario de una tienda en Shishmaref y su hijo Walter hizo las veces de un guía turístico mostrándome su pueblo y presentándome a los demás niños. Nick, mi colega, salió una tarde con estos dos niños y estuvieron explorando la isla, recogiendo moras y supongo que quería mostrarles algunos de estos rostros y presentarles la incógnita o la pregunta de qué hacemos como periodistas. Estuvimos ahí como una semana, 2 periodistas de raza blanca en una comunidad indígena. Hicimos bien al pedirles permiso para visitarles como una forma de no sobrecargar a la comunidad, ya que de hecho han recibido muchas visitas de periodistas.
Pero en el transcurso de la investigación hecha y al hablar de esto, digamos que yo era muy consciente de que habían sido pintados como víctimas y refugiados de la crisis ambiental. Y no es que estos títulos no apliquen en lo absoluto, pero no había escuchado que los miembros de la comunidad misma utilizara estos términos, sino que siempre eran personas externas que los aplicaban, y por eso me pareció importante estar ahí, procurar escuchar cómo ellos contaban sus propias historias y qué vocabulario y narrativas cogían ellos. Y las palabras que estaban utilizando eran: somos fuertes, somos resilientes, hemos podido sobrevivir toda clase de cambios en el pasado, somos robustos, somos sobrevivientes. Y sí están preocupados, sí tienen miedo debido a cómo esta situación los ha puesto en una situación muy vulnerable, pero no se están llamando víctimas en lo absoluto. Creo que debo resumir aquí, pero quisiera cerrar diciendo que él es Winfred Obrecht, también se crió en Shishmaref y ha vivido ahí toda su vida y es parte del equipo de búsqueda y rescate. Una de las cosas que no es que nunca se había dicho antes de llegar, pero definitivamente procuramos resaltar en nuestra narrativa es el hecho de que la razón por la cual esta comunidad se ubicó en esta isla que está sufriendo extrema erosión debido al cambio climático fue de hecho parte de la historia de colonización. Esta era una comunidad seminomádica que se trasladaba con las estaciones, y la única razón por la cual tuvieron que verse forzados de construir casas que ya no se podían trasladar y mantener fija en un lugar su comunidad fue debido a el proceso de colonización, tanto en cuanto a religión, administración, gobierno. Así que el proceso que los ha desempoderado y alejado de sus tradiciones también es el mismo proceso que los está haciendo más vulnerable al cambio climático, y es por ello que los está afectando tan directamente. Creo que esto es algo que procuré mostrar y en vez de simplemente colocarles el título de víctimas, comprender las muchas capas de injusticia que había sobrevivido y sufrido esta comunidad, y el hecho de que están logrando persistir y están determinados de mantenerse juntos, unidos y fuertes como comunidad a pesar de ello. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Supongo que quería cerrar con estos rostros de niños para poderles comentar que casi todos en Shishmaref, como creo yo casi todas las comunidades, se enfocan mucho en el futuro que quieren construir para sus hijos. Y creo que en esa vocación o en ese deseo es que hayan mucho poder y determinación. Como periodista salí de este pueblo muy consciente de las limitaciones que yo tengo como una persona externa que no sea de esa cultura, y creo que lo ideal sería contar con un periodista de esa comunidad o una comunidad aldeana contando esa historia. Así que quizás esa sería una buena forma de abrir la conversación en cuanto al hecho de que el poder que yo tengo o que tenemos nosotros como periodistas es algo de lo que todos debemos ser conscientes y analizar críticamente en situaciones como estas. Bueno, Patricia, no sé si quisieras tener ahora una conversación en ambas vías. Lo siento, no escucho. Estaba silenciado, disculpa. Esta es nuestra nueva vida ahora de Zoom. No, quería agradecerte muchísimo por tu presentación. Esto es muy interesante. Y el hecho de que les has dado las principales voces.
que ellos comuniquen cómo se sienten, que no es algo que veamos a menudo. Creo que vamos a pasar ahora a las siguientes presentaciones, Amy, y después vamos a hacer preguntas y recibir preguntas del público. Así que ahora quisiera presentarles a Wahyu Diadmika. Por favor, me corriges en la pronunciación si ves necesario. Es un periodista de Indonesia, investigativo, trabaja en Tempo.co y miembro del colectivo global de reportería y está haciendo mucho periodismo investigativo como también ambiental. Así que, Wahyu, muchísimas gracias por participar en este panel. Creo que tú nos vas a hablar sobre tu último trabajo. No estoy seguro si él me escucha. Wahyu, ¿está él ahí? Ya regresó. El internet no está muy bueno por allá, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, Wahyu, por favor. Muchas gracias, Patricia. Es un honor para mí haber sido invitado a formar parte del panel con periodistas tan distinguidos de todo el mundo. Esta es mi primera oportunidad de participar en este evento y me siento privilegiado de poder compartir mis historias con ustedes. Voy a contarles 2 historias. Es una investigación de 1 año completo con varios medios de comunicación. ¿Podemos pasar a la primera diapositiva, por favor? Antes de eso, quiero contarles acerca de algunos consejos. Tuvimos que enfrentar varias crisis medioambientales y a veces sentíamos que ya no teníamos esperanza, a veces sentíamos que cualquier cosa que hiciéramos simplemente no causaba impacto y no podría cambiar la situación y no sabíamos dónde empezar. Empezamos a exponer y divulgar todas estas crisis y destrucciones sin mencionar la gente y el poder detrás de todo esto. Y yo me encontré con ese tipo de complicaciones. Hablaba con mis colegas y con las organizaciones de la sociedad civil, activistas ambientales, porque a veces ellos me podían dar una idea de por dónde empezar. Siguiente, por favor. Como ya les había contado antes, estos son los 2 proyectos que quiero contarles el día de hoy. El primero se trata de los pangolines. Ellos son los animales más pequeños del mundo, pero desafortunadamente están casi al punto de la extinción porque hay caza ilegal y debido al tráfico de estas especies de Asia a África y principalmente hacia China, porque en China sus necesidades, todas las partes del cuerpo de este animal se utilizan para la medicina tradicional china. La segunda historia se trata acerca de los incendios forestales. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen este tipo de crisis. También ocurre al sureste de Asia, en Indonesia, y les voy a compartir historias acerca de cómo nosotros rastreamos y divulgamos estas cooperaciones detrás de los incendios forestales. Como les había dicho anteriormente, voy a tratar de compartir con ustedes los desafíos, los obstáculos en lugar de simplemente los resultados y les voy a dar unos consejos acerca de cómo poder combatir esos desafíos y esperamos que podamos discutir más al respecto después. Siguiente, la primera historia se trata de los pangolines. Esta fue una investigación con los colectivos de informes ambientales y fue una colaboración de más de 40 periodistas del sureste de Asia, Hong Kong, Taiwán, Nigeria, Camerún y Camerún en África. Todos nosotros teníamos la misma incógnita porque nosotros habíamos escuchado acerca de muchos casos de
carne de pangolín o de pieles de pangolín, o aún también tráfico ilegal de pangolines vivos hacia China, pero no sabíamos si esta red de caza ilegal trabajaba conjuntamente o por qué ellos seguían enviando todos estos animales hacia China. ¿Cuánto dinero en realidad recibían de estas actividades ilegales? O si sabían que estos pangolines son vitales para el ecosistema en los bosques, porque ellos comen hormigas y también aran la tierra cuando están cazando sus alimentos, y eso mantiene que los suelos se mantengan fértiles. Y los números de estos animales se está reduciendo en la vida silvestre, lo cual afecta al ecosistema. Así que queríamos saber quiénes estaban detrás de este empuje hacia el tráfico ilegal de los pangolines. Así que terminamos trabajando juntos, los 40 periodistas, y luego salimos desde nuestros propios países. Empezamos con el país proveedor en Asia, Malasia, Indonesia y el sureste de Asia. Y África también. Hay 4 tipos de pangolines en el mundo, pero el que se trafica principalmente hacia China es el pangolín que vive en las áreas forestales en Sumatra, en Borneo, en Indonesia y en Malasia. Así que empezamos primero con la caza ilegal. ¿Cuáles son los incentivos para estos cazadores ilegales? ¿A dónde envían a los pangolines? ¿De dónde obtienen información acerca de la demanda desde China? ¿Quiénes son los intermediarios? Y después de rastrear la red, nosotros también pasamos la información a los siguientes colegas en el siguiente país. Por ejemplo, en Indonesia, una vez que sabíamos que los enviaban a Malasia, les informábamos a nuestros colegas en Malasia y ellos seguían la investigación de ahí hacia adelante para tratar de seguir nuestros consejos, seguir nuestra línea de investigación para hablar con las fuentes, con las personas y ver qué encontraban en la región. Así que creamos una cadena de información desde Indonesia a Malasia, y en Malasia nuestros colegas allá de STAR encontraron que había implementación de la ley que enviaban a los pangolines hacia la frontera con Tailandia. Entonces pasábamos la información a los colegas en Tailandia y ellos visitaban las fábricas y los lugares en donde mantenían a todos estos pangolines en China continental. Entonces, estas son unas de las redes que pudimos exponer en Indonesia. Recibimos información que era muy útil. Pudimos rastrear la cadena del dinero, digamos. Entonces cooperamos con la policía porque ellos también estaban investigando este tráfico ilegal, y pudimos obtener información acerca de transferencias bancarias o transferencias de dinero dentro de la red de estos cazadores y contrabandistas, y de esta información pudimos obtener información acerca de la demanda del intermediario en Malasia, es decir, que este intermediario venía de China, y también pudimos averiguar acerca de la demanda y la cantidad de pangolines, y también pudimos crear el rastro de la red de los cazadores furtivos también. Esta información fue muy importante para esta investigación, porque conociendo el dinero que estaba involucrado y cómo pudieron ellos obtener información inicial de la demanda de los compradores finales, esto fue muy importante para parar y frenar el contrabando. Siguiente, por favor. Estos fueron los obstáculos. Obviamente,
encontrar el inicio de la red. Ese fue el primer desafío. Queríamos mapear a los contrabandistas, queríamos mapear la red de estos traficantes, pero ¿por dónde empezábamos? Entonces lo que hicimos fue que recolectamos toda la información acerca de contrabandos fallidos o tráfico que ha sido descubierto por la policía y utilizamos esto como información inicial para conocer y sabíamos que había una red en operación. Y con ese caso lo utilizamos como punto de inicio y utilizamos conexiones de una persona a otra persona que pueda conocer a otra persona y luego llegamos a al siguiente paso en la red y así sucesivamente. Y pudimos crear un mapa completo de la red de traficantes en Asia y en África. El segundo desafío era obtener los contactos y llegar a la historia real, porque a veces las personas no tienen suficiente información, así que teníamos que saber quiénes eran los contactos, todos los nombres, cada actor involucrado en la red. Y así podríamos obtener una imagen completa para nuestro público. Teníamos que saber quiénes eran las personas reales, las caras reales detrás de todo esto, detrás de esta red desconocida de contrabandistas. Siguiente, por favor. Esta es la segunda historia acerca de incendios forestales. Como saben, en Indonesia tenemos inversiones en aceite de palma. Tenemos plantaciones industriales también. Y debido a estas dos inversiones tan gigantescas, a veces incrementan y expanden las áreas de concesión hacia las áreas forestales. Tuvimos 2 incendios forestales en el 2015 y en el 2019. El año pasado, el incendio quemó 1.65 millones de hectáreas de bosques y el daño ambiental fue invaluable. Los incendios forestales se dispersaron a otras regiones, en Singapur, en Malasia, y obviamente dañó o quemó las casas de cientos de personas y afectó a cientos de personas. Queríamos encontrar quién estaba detrás de estos incendios. Así que utilizamos varios métodos. Primero, determinamos cuáles eran las áreas de concesión y tratamos de comparar el área de concesión de estas plantaciones en el incendio forestal, en el área del incendio forestal, antes del incendio y después del incendio. Este es un ejemplo de imágenes satelitales de una empresa que se llama Bumi Bakar Michau. Es una plantación en Sumatra y comparamos antes del incendio en septiembre y después del incendio en noviembre. Y podemos ver que después del incendio, las actividades para expandir la plantación estaban presentes. Así que utilizaron las áreas quemadas del incendio forestal como área para plantación. Esta fue la primera evidencia en donde veíamos que el dinero estaba detrás de esos incendios, porque ellos empezaron a utilizar el área en donde ocurrió el incendio dentro de su área de concesión. Siguiente, por favor. Estos son también los métodos que utilizamos en Kalimantan para empresas de aceite de palma. Podemos ver a la izquierda en las imágenes de abajo. Vemos aquí áreas iniciales de incendio. Y hacia la derecha abajo podemos ver que empezaron a tener plantaciones después de los incendios. Así que obtuvimos esta información de las imágenes satelitales. Obviamente teníamos esta conexión, pero teníamos que verificarlo en campo también. Después de que obtuvimos estos datos iniciales de las imágenes satelitales, tuvimos que entrar y trabajar en campo y verificar la ubicación
Y este fue otro desafío para esta investigación, porque primero simplemente obtener los datos es difícil. Primero acerca del área de concesión, así que teníamos que asegurarnos de que los datos que teníamos en mano en realidad eran los datos que estaban siendo utilizados por las empresas. Y el segundo gran desafío fue tratar de llegar al lugar, al sitio, porque a veces era en un lugar muy remoto y tomaba horas llegar al lugar desde la ciudad más cercana, y a veces había protocolos de seguridad muy estrictos y no te permitían entrar al sitio sin que las comunidades locales te ayuden a llegar a esos sitios. Pero con buenos contactos locales, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil locales, pudimos llegar a esos sitios. Aquí lo están viendo. Bueno, tenemos las dos historias en las que trabajamos el año pasado. La segunda historia, los incendios forestales, tuvimos apoyo del Policy Center, el Centro de Políticas. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Fascinante estos informes, la manera en cómo aplican la ruta del dinero y la investigación de las organizaciones criminales en los informes ambientales. Esto es increíble. Estoy segura que tenemos muchas preguntas al respecto. Primero quiero presentarles ahora a María Ramírez. María Ramírez es una periodista de Venezuela. Ella trabaja en El Correo del Caroní y ella es la coautora de la devastación de la minería de oro. Esto fue desarrollado conjuntamente con el Centro Político. Así que, María, muchas gracias por estar aquí. Y si quieres iniciar tu presentación, sigue adelante, por favor. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a la Fundación Gabo y al Centro Pulitzer por esta invitación. Me siento muy contenta de que Venezuela esté siendo vista en este momento. Voy a empezar contándoles y mostrándoles cuál fue nuestro proyecto. Para eso voy a necesitar que, por favor, el equipo coloque la página web donde está el trabajo. Ok, acá está nuestro trabajo, fue publicado el 5 de junio de este año. Quisiera destacar que en esta zona de Venezuela, que es la zona de la Amazonía venezolana, tenemos muchos años investigando la explotación de minerales. Tenemos años también siguiendo lo que está pasando luego de la creación del Arco Minero del Orinoco, que es un megaproyecto estatal creado por el gobierno de Nicolás Maduro, pero hacía falta encender la luz sobre este problema con una mirada más integral. Veíamos que pues, la mayoría de las coberturas se quedaban solamente quizás en los monitoreos, pero había detrás de este hecho algunas historias que queríamos investigar. Y por eso entonces decidimos enfocarnos en una zona protegida del sur de Venezuela, que es considerada además un patrimonio mundial de la humanidad. Decidimos entonces ir a ese lugar, primero, por supuesto, hacer una planeación, porque es una zona remota, es una zona lejana, con muchas limitaciones de acceso. Además, mucho antes de ser un patrimonio y de ser un área protegida, es un territorio indígena y debíamos entonces tener un plan que nos permitiera tener acceso a estas zonas. Formamos para esto también un equipo multidisciplinario. No solamente éramos un grupo de periodistas y fotógrafos, sino que nos aliamos con una organización no gubernamental llamada SOS Orinoco, y contamos también en nuestro equipo con científicos que nos ayudaron no solamente a hacer este monitoreo satelital inicial, sino también a hacer una evaluación en campo. Fuimos entonces en un primer viaje a requerir pues, los accesos que necesitábamos con las comunidades indígenas, porque como les comento, pues, es un territorio indígena, y luego sí fuimos el equipo completo. Dividimos este trabajo en 6 partes y me gustaría, por favor, que fueran bajando el site. Dividimos este trabajo en 6 partes
Y una de las cosas más importantes es que éramos el primer equipo que entraba a estas minas de esta zona protegida. Por lo tanto, pudimos no solamente visualizar lo que pues ya veíamos en ese monitoreo satelital de grandes minas y grandes huecos sin vegetación, sino también ver cómo las comunidades indígenas se interrelacionaban con esta actividad minera. En ese primer monitoreo satelital que hicimos, con una data que nos dio la ONG SOS Orinoco, que ya había monitoreado hasta 2018, nosotros hicimos una nueva revisión satelital y encontramos que 1.033 hectáreas de esta zona protegida están intervenidas por la minería. La idea entonces era ir a la zona y hablar con la gente, escuchar las historias, entender por qué era que las comunidades indígenas estaban no solamente permitiendo que se hiciera minería en su territorio, sino también estaban participando. Hicimos geolocalización, como pueden ver allí, con las minas más importantes y entendimos entonces que este no es solamente pues un problema que implica grandes actores, sino que estas comunidades pues se han visto impulsadas a hacer minería por distintos factores, no solamente por la crisis económica que vive Venezuela, sino también por la caída del turismo y en general por la crisis humanitaria compleja que está atravesando el país. El trabajo refleja también cuáles son los poderes que están involucrados en esta actividad, no solamente pues las comunidades indígenas pues participando en la actividad, sino también grandes actores o actores medios como militares y también pues el gobierno, porque toda esta actividad minera se desarrolla con insumos que requieren necesariamente de la autorización de autoridades gubernamentales. Esas diferentes escalas del poder están reflejadas acá en el trabajo. Contamos también con testimonios de familiares de personas que han sido víctimas por accidentes laborales en estas minas. Reconstruimos sus historias porque también pues, entendemos que allí hay muchísimo valor. También quisimos hacer un apartado que mostrara entonces cuál era la afectación ambiental y fuimos pues muy afortunados de tener en el equipo entonces una bióloga que se encargó de hacer esas revisiones. Hay una parte de este trabajo que fue pues muy retador porque a pesar de que queríamos tener evidencias, conseguimos evidencias y hay una parte de este trabajo que está todavía en espera porque tuvimos que publicar por supuesto en medio de la pandemia y pues estamos esperando a poder continuar con algunos análisis que están pendientes. También queríamos ver cuáles eran las alternativas que habían en estas comunidades para que no solamente la minería fuera la primera opción y encontramos que hay alternativas y hay soluciones que pueden ser potenciadas como la piscicultura y esos proyectos también están reflejados en este trabajo. Encontramos también que una forma de investigar el poder es también revisar cuál es la situación de las organizaciones o de las instituciones que tienen como principal misión velar porque estas actividades no se den, velar porque estas sean realmente áreas protegidas, porque son muy ricas en biodiversidad. Y en ese sentido fuimos a la principal institución ambiental de la zona, recorrimos algunas de sus oficinas, hablamos con sus trabajadores y revisamos algunos documentos presupuestarios que nos indicaban pues cuál era la mínima inversión que realiza Venezuela en materia ambiental. Por lo menos esta institución trabaja con apenas 4% de lo que realmente necesita para operar. Realmente para nosotros, más allá de las cifras y de tener esta evidencia de cuál era la afectación en este momento, era muy importante escuchar las voces de las comunidades. Y eso me lleva entonces a mostrarles algunas de las claves que encontramos no solamente en este trabajo, sino pues en los últimos años de reportería sobre esta materia. Voy a compartir mi pantalla.
pueden verla. Algunas de las claves que, bueno, son lecciones porque estamos en constante aprendizaje es que para este tipo de trabajos requerimos una planeación robusta. Son viajes muy extensos, muy costosos y con muchas limitaciones en el caso de Venezuela. La construcción del equipo multidisciplinario y la posibilidad de tener evidencias era un punto, una clave esencial para nosotros. Luego, mirar el entramado completo y acercarnos a estas zonas sin prejuicios. Entendemos que hay comunidades indígenas, pero tenemos que tener pues mente abierta para encontrarnos con cualquier posibilidad en el terreno. Tratar de investigar desde el pez más pequeño hasta el más grande. Normalmente nos concentramos quizás en los actores más conocidos, en las figuras que normalmente ocupan cargos más importantes, pero tenemos que entender que en este tipo de conflictos no hay lobos solitarios, hay una granja que tenemos que tratar de comprender y de visibilizar. La corrupción no se limita solamente al ámbito público, no tiene color político y es otra de las claves que tenemos que tener presentes en este tipo de investigaciones. También, por supuesto, tratar de detectar esquemas y buscar pruebas. Y en el caso de Venezuela, en donde tenemos escaso acceso a la información pública, en donde no tenemos data que nos permita monitorear este tipo de conflictos, ha sido muy útil acudir al periodismo colaborativo transfronterizo. He participado en diversos proyectos que me han permitido entender y nos han permitido aprender que si bien no tenemos los datos en el origen, que es en Venezuela, si bien no podemos quizás precisar cuáles son las toneladas de minerales, de oro, que parten de Venezuela, sí podemos comprender encontrando cifras y estadísticas en otros países y sí podemos entonces tener una idea de cuál es, por ejemplo, el contrabando de minerales, cuánto llega a otros países. También es de mucha ayuda revisar investigaciones de otros países, quizás en el cómo lo hicieron ellos podemos encontrar claves para aplicarlas en nuestros países. Entender el contexto es clave. Por ejemplo, en estas zonas de Venezuela es importante pensar cuánto pesa, por ejemplo, la crisis humanitaria en zonas tan remotas como el sur de Venezuela, sin otras alternativas económicas. Hay una complejidad detrás que debemos abordar y que definitivamente tiene que estar reflejada en el trabajo para que el lector pues, finalmente pueda tomar alguna conclusión. Además de los principales involucrados, ¿qué instituciones de control existen? Como ustedes pueden ver allí, nosotros acudimos a INPARQUES, que es la principal institución ambiental que debería controlar este tipo de situaciones, porque definitivamente alguien debe rendir cuentas. Luego también investigar las historias de quienes no están involucrados en estas tramas de poder, de quienes están detrás, quizás esas historias existen. Esas historias son a menudo inspiradoras y nos pueden revelar muchísimo del conflicto. Quizás dependiendo del enfoque de la historia, estas historias pueden ser incluidas o no, pero pueden ser punto de partida para otro tipo de trabajos también. Ningún documento, ninguna visita de campo y ninguna entrevista sobran. Una vez que volvemos, por supuesto, al escritorio, a la sala de redacción, es necesario presentar el tema con arte, decidir el género, buscar nuevas narrativas, ver de qué forma contarlo, que capture al lector. Para mí, por ejemplo, en esta historia era muy importante incluir audios que el lector de repente mientras fuera leyendo pudiera escuchar y de alguna manera trasladarse quizás a ese lugar. Y por último, ser paciente. Estos son procesos largos. Esta investigación no fue tan larga, duró 6 meses, pero pudiera ser más larga, por supuesto. Aprender en el camino y seguir documentando siempre, aunque no haya un impacto real. Y con esto del impacto real me refiero a que, por lo menos en el caso de Venezuela, el impacto quizás no se observa en que haya una detención de la actividad o haya un cambio de autoridades en determinados ministerios, pero detrás de estas historias, detrás de esta visibilización, pues también hay sanciones morales, hay documentación que a futuro puede servir para acciones.
y mantener las líneas de investigación. Nosotros en esta zona tenemos, por supuesto, más de 10 años trabajando sobre las industrias de metales y sobre la extracción de minerales, y es algo que pensamos seguir monitoreando, y en caso de que no seamos nosotros, este tipo de investigaciones permiten a otros periodistas jóvenes continuar las líneas de investigación y seguir monitoreando estos problemas. Creo que ya para concluir, me parece muy importante también tratar de entender las relaciones que tienen este tipo de conflictos ambientales como la extracción indiscriminada de minerales con otros poderes, con otros países, entender que esto no es un problema que afecta solamente a esta zona de Venezuela, sino que se conecta con otros países y pues con otros proyectos que quizás están fuera de nuestro alcance. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido útil para ustedes. Gracias, María. This was wonderful, very, very interesting. Esto fue maravilloso, muy, muy interesante. El hecho de que tú indicas que es una situación compleja, ya que hay comunidades indígenas que dependen de esta actividad ilegal y debemos contar con alternativas. Esto es muy interesante. Ahora, primero quisiera avisarle a todos que pueden mandar preguntas por el chat en YouTube o por medio de un comentario en Facebook. Pueden mandarle un mensaje a todos nuestros panelistas. Y quería comentar preguntándole algo a Amy. Amy, tú te aseguraste de indicar que tú y tu colega estaban reportando utilizando la perspectiva de dos personas de Estados Unidos de raza blanca, y eso tiene sus limitaciones, y realmente querías darles una voz a ellos para que no fueran retratados como víctimas estas comunidades indígenas. ¿Qué más recomendarías para las personas que quieran reportar sobre comunidades indígenas y cómo podemos, digamos, dejar de lado este lente de personas blancas, o por lo menos procurar ser más conscientes de esto? Creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer como reporteros y como los que estamos por parte de lo público y de la comunidad de periodistas, en realidad tenemos que apoyar para crear más capacidad, para apoyar a los periodistas de color y a todos los periodistas regionales en el mundo, para que haya más historias que estén siendo contadas por un grupo más diverso de personas. Esto es importante, pero también creo que siempre va a haber personas que tratan de informar acerca de comunidades que no pertenecen a la suya. Y yo creo que una de las cosas que yo traté de hacer fue estar consciente de informes periodísticos que ya habían ocurrido. Así que tenía que conocer algunos de los caminos que ya habían sido intentados y tratar de no solo hacer lo mismo una y otra vez y hacer las mismas preguntas de la misma manera. En realidad, yo primero pregunté si estaba bienvenida en la comunidad antes de llegar allí, y a pesar de que solo podía quedarme por una semana, era costoso llegar allá y quedarse allá, yo aún así creo que era importante quedarse al menos ese tiempo. Me hubiese encantado quedarme todo el verano, pero obviamente no podía llegar en 24 o 48 horas. Y en realidad yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como periodistas es aprender a silenciarnos a nosotros mismos y no asumir que conocemos la narrativa, y a veces llorar no solo verbalmente, sino llorar internamente, llegando y no llegar a la entrevista con una suposición que yo no conozco, sino tratar de examinar qué sesgos puedo tener yo y ver cómo diferenciarlos, y llegar a cada persona y preguntarle qué me puedes enseñar tú, y tratar de mantener mi voz, mis opiniones, mi trasfondo por detrás, y en realidad mantener ese micrófono abierto para la persona. Y en muchos casos también es paciencia. Había personas que estaban interesados en mostrarme el lugar, contarme sus historias, pero ellos no lo iban
hacer obviamente en los 5 segundos de haberlos conocidos y no deberían querer hacerlo tampoco, pero estoy pensando de una persona específicamente en donde simplemente estaba caminando por ahí y quería caminar con nosotros por un tiempo y él dijo que quería mostrarnos algunas cosas en su casa y creo que yo pasé 2 o 3 horas con él antes de llegar a algo que en realidad esté conectado con la historia que yo estaba buscando y toda esa paciencia o mostrarle a él que yo estaba dispuesta a comprometerme con entender el contexto de su vida y no solo extraer la información como alguien externo que llega. Yo creo que eso significó mucho para él y estuvo dispuesto a compartir más. Pero también quiero decir que yo no conozco todo acerca de esto. Yo siento que una de las cosas más importantes es entender y conocer que sin importar cuánto podría contribuir a esto o tratar de silenciarme a mí misma, yo sigo siendo una foránea en esta situación. Estoy segura que las personas tienen que disculparme por cosas que me harían sentirme avergonzada y tratar de mantenerme alejada un poco. Yo creo que ha sido una experiencia de aprendizaje en no tratar de asumir que lo hice bien. Eso es algo importante de hacer nuestro trabajo bien. Gracias, Amy. Esto fue tan interesante. Yo siempre voy a recordar lo que dices, que tenemos que aprender a silenciarnos a nosotros mismos en lugar de entrar con nuestras suposiciones. Esto es muy interesante. Wahyu, tengo una pregunta. Tú dijiste al inicio de tu presentación que como periodistas no deberíamos sentir que perdimos la esperanza a pesar de que todo es difícil o preguntarnos de que si estamos haciendo alguna diferencia con lo que hacemos. Pero de tus investigaciones, tú mencionaste estos 2 proyectos grandes, el de los pangolines y los incendios forestales. De tu trabajo de periodista, ¿has visto algún cambio? ¿Has encontrado algo que te lleve a cambios en legislaciones o qué ocurrió? Gracias, Patricia. Yo creo que esas son las preguntas más grandes que tenemos como periodistas después de publicar alguno de nuestros informes. En realidad, esperamos que nuestras historias puedan causar un impacto. Pero yo he aprendido a lo largo de los años que a veces toma tiempo ver que hay un impacto real. Por ejemplo, las historias cuando las publicamos inicialmente, yo creo que cuando recién las publicamos al final del año pasado, creo que el impacto principal que vimos de esta publicación es que las personas ahora conocen acerca de los pangolines. Antes, creo que muy pocas personas en Indonesia o en el sureste de Asia, tenían entendimiento o conocían de que teníamos esta especie tan increíble, que es tan pequeña y tan hermosa, pero que nos trae tantos beneficios a nuestro ecosistema. Y ahora están siendo amenazados con el contrabando. Y el hecho de que nosotros pudimos informar al público acerca de este problema, este es un paso inicial de poder crear un impacto mayor con respecto a cambiar legislación o tal vez protegerlos. Pero después de publicar estos informes de los pangolines, las autoridades de China también empezaron a atacar el uso ilegal de los pangolines y han anunciado recientemente que van a dejar de emplear pangolines importados para su medicina tradicional. Así que esto es algo positivo que ocurrió después de que publicamos el informe. Con respecto a los incendios forestales, lo acabamos de publicar la semana pasada, así que tenemos que esperar y ver qué pasará. Gracias. Sí, esto es interesante. Yo no conocía que los pangolines eran tan importantes para mantener a los suelos fértiles, por ejemplo, como mencionaste. Nosotros no conocíamos mucho acerca del mundo de sus animales. María, me gustaría escuchar de ti. Tu historia
aborda temas muy sensibles. Mencionaste la guerra militar que estaba involucrada potencialmente en el suministro de gasolina y también que los presupuestos eran muy reducidos para las agencias que tenían que encargarse de eso, pero ¿cuál era la reacción del gobierno venezolano con respecto a tu historia? ¿Sentiste presión o cuál fue la reacción por parte de ellos? El gobierno de Nicolás Maduro pues no reaccionó de ninguna forma. Ese es como alguno de los pendientes de todas estas investigaciones que hacemos en Venezuela. No hay realmente ninguna reacción o ningún impacto hasta ahora. Lo único que ocurrió luego de la publicación del trabajo fue que la Asamblea Nacional, que es el único poder legalmente constituido en Venezuela, hizo una declaración donde declaró, una resolución donde declaró al Parque Nacional Canaima en estado grave desde el punto de vista ambiental. Y pues este tipo de declaratorias, pues los comentarios que hicieron todos los lectores, las organizaciones ambientales que tuvieron acceso al trabajo, como les decía anteriormente, aunque no haya un impacto grande, algún cambio, inversión, por ejemplo, para este tipo de organizaciones de instituciones ambientales o cambio de ministerios, seguimos pensando que es la mejor opción. Hay que seguir documentando, hay que seguir investigando, hay que seguir encendiendo la luz sobre este tipo de conflictos. I also meant, we know that también sabemos que el gobierno venezolano ha estado intimidando a los periodistas. Y me pregunto si tú o tus colegas, mientras hacían este tipo de investigaciones ambientales, ¿sufrieron algún tipo de intimidación o sintieron presión del gobierno? No recibimos ningún tipo de presiones de parte del gobierno. Es importante haber hecho aquel primer viaje que hicimos en principio para tener acceso a estas zonas mineras, por supuesto con autorización de las capitanías indígenas. Finalmente este es un territorio indígena. Y luego de la publicación tampoco sufrimos presiones, pero sí, ciertamente, como lo indicaste, realmente acá hay una política de persecución y de presión contra los periodistas que siguen informando pues con situaciones y condiciones totalmente adversas, pero haciendo un trabajo todavía brillante, develando lo que está detrás, develando la corrupción que hay a gran escala acá en Venezuela. Thank you, María. Gracias, María. Usted mencionó algo en su presentación, me pareció que era muy interesante. La crisis ambiental está incrementando, así que es difícil visibilizar este problema. No es como una tormenta o algo repentino en donde ves los efectos. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer para que las personas pongan más atención a estas historias, a pesar de que, bueno, los efectos son difíciles de ver? Es una muy buena pregunta. Hay tantas historias ambientales. Yo creo que puede haber una tormenta, un incendio forestal o tal vez una crisis que de repente salta a la vista y luego regresa a su vida cotidiana. Y lo interesante aquí es que para nosotros como periodistas estamos reportando en temas ambientales y tenemos que tratar de hacer que nuestro público piense en diferentes escalas de tiempo, porque muchas de esas crisis ambientales en el registro de tiempo geológico de los últimos 5,000 años ha sido en solo un abrir y cerrar de ojos. Así que para nosotros los humanos, si vivimos 100 años, ya es una vida bastante larga. Así que tratar de entender algo que se siente lento para nosotros, de hecho es muy rápido para la naturaleza. Es complicado y en realidad yo siento que mi enfoque, y sigo aprendiendo obviamente, pero uno de mis enfoques es tratar de utilizar herramientas de narrativas de imaginación, es decir,
Por ejemplo, yo tengo un show de podcast y de radio en donde tratamos de utilizar sonidos y que el público se embarque en una historia de imaginación. La historia de Shishmare que les conté es solo un pedazo de una cadena mayor de cambios climáticos en el Ártico, por ejemplo. Y hablamos también con arqueólogos en Rusia que habían estado trabajando en descubrir sitios en Siberia que tenían una antigüedad de 40,000 años, en donde las personas estaban vivieron ya por miles de años en Siberia, hace 40,000 años, y estaban rastreando el camino de la humanidad hacia África, hacia Siberia, y simplemente pensar en esa trayectoria y que les conectó hacia el continente americano como una manera de sacar al público inmediatamente de la historia inicial. Y recuerden, esto es parte de una línea de tiempo mucho, mucho más amplia. Y luego te votan en un punto y dices, ya me han votado aquí en este lugar y el hielo ya se ha derretido en los últimos 5 años, para que las personas puedan tener una conversación entre las diferentes líneas de tiempo y los diferentes horizontes. Pero yo creo que es un desafío, porque obviamente vamos a pensar dentro de la línea de tiempo de nuestras propias vidas, pero también es un desafío que tenemos que tratar de responder, porque no hay manera de resolver estas crisis ambientales si estamos atascados en la línea de tiempo de 1, 2 o 5 años. Yo no sé si esta es buena una respuesta, pero este es el enfoque que yo utilizo. Es una perfecta respuesta. Todos estamos tratando de descifrar cómo hacer que las personas pongan atención a estos temas. Wahyu, tú has realizado muchas publicaciones de investigación que no están relacionadas con temas de medio ambiente, por ejemplo, los Panama Papers, y también la ruta del dinero, cómo seguir la ruta del dinero y cómo entender las redes criminales y cómo estas organizaciones funcionan. Pero, ¿qué es diferente con este tipo de historias cuando está relacionado con el medio ambiente en lugar de simplemente una investigación policial o financiera? Sí, gracias, Patricia. Creo yo que el mayor desafío al utilizar estas técnicas investigativas al momento de redactar la historia es exactamente lo que acabas de preguntarle a Amy, y es lograr que las personas se den cuenta del impacto, ya que la corrupción o escándalos financieros o otros casos donde se ve el resultado inmediato cuando hay una estafa o un desfalco. En estos casos, algunas víctimas no son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, en el caso de pangolín, es una especie, es un animal. Para muchos países en vías de desarrollo, muchos que viven en países en vías de desarrollo como Indonesia, donde la pobreza sigue siendo un gran problema y la desigualdad económica también, piensan, ¿por qué me debo preocupar por los animales? ¿Por qué me voy a preocupar por una especie en vías de extinción? Esto simplemente no es algo que le interese a las personas que buscan tener un ingreso y subsistencia. Así que debemos encontrar una forma de vincular estas historias ambientales con la vida de las personas y cómo les va a afectar en otros aspectos. Y tal vez no es fácil. María, tú mencionaste que fue la primera vez que alguien pudo ingresar a la mina, ¿es así? Un periodista. Me preguntaba si nos pudieras contar un poco más de cómo lograste acceso. Digamos que no es fácil entrar al parque natural y después acceder a la mina. ¿Cómo pudiste negociar este acceso? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fue la parte preparatoria? Era la primera vez que un equipo entraba a esta zona que es el sector oriental del Parque Nacional Canaima. Bueno, justamente para poder tener acceso a esta zona que
todo este eje sur de Venezuela suele ser muy hostil, con presencia de grupos armados. Tuvimos por eso que hacer 2 viajes. En un primer viaje pedimos acceso a las comunidades indígenas, hablamos específicamente con los capitanes de las comunidades, llevamos algunas cartas firmadas explicando exactamente qué era lo que íbamos a realizar. Y los capitanes decidieron trabajar decidieron trabajar con nosotros en el sentido de darnos acceso porque entendían y querían también saber cuál era el impacto real de la minería en sus comunidades. Ellos también necesitaban información sobre cuál era el daño que les podía producir a ellos como comunidad. Tratar no solamente con metales o con mercurio, sino también pues, cuál era la capacidad de regeneración de estos suelos, porque estos suelos están totalmente ya sin vegetación y es imposible o muy difícil que se vuelvan a regenerar. Entonces, esa fue la forma, tratar de llegar a las propias comunidades y hablar con ellos. Interesting. So it's not like you just show up there and I mean... Interesante, así que no es que hayas llegado ahí, muchas personas piensan que eso es algo muy rápido, pero digamos que hay un proceso detrás. Y además las comunidades indígenas tienen una cultura que debemos respetar, tienen unos tiempos que no son iguales a los nuestros, entonces nos toca justamente adaptarnos a eso y ser muy respetuosos de sus propias estructuras. We have a few questions. Tenemos algunas preguntas aquí del público. Para Amy, ¿nos puedes contar sobre cómo superas los desafíos con relación al acceso a la información o la falta de transparencia? Supongo que ahora que tienes una administración en tu país que es escéptico a o reniega los cambios climáticos, ¿cómo superas estas dificultades? Bueno, yo creo que, digamos que la ciencia es la ciencia y afortunadamente seguimos contando con maravillosos científicos en este mundo haciendo un trabajo maravilloso y algunos están dentro de la administración que con valentía siguen adelante a pesar de la opresión interna en la administración actual. Así que creo que procurar mantenernos concentrados en los estudios que han sido revisados por pares, que sea ciencia, historias que se puedan revisar y constatar. Y diría que, honestamente, para todos los periodistas en Estados Unidos que han estado procurando acceder a información en torno a aspectos ambientales en la administración de Trump, creo que todos nos dimos cuenta desde el principio que estábamos con unas reglas de juego muy diferentes a las que conocíamos y que era mejor no desperdiciar mucha energía buscando la información ahí, más bien buscar otras fuentes para poder obtener la información y dar a conocer la información. Una herramienta de esta administración es simplemente ignorar los comentarios de los periodistas, digamos, ni siquiera ofrecer una aclaración formal a muchas preguntas que se les hace. Mucho de mi trabajo tiene que ver, es un trabajo en terreno con las personas en sus vidas cotidianas, así que eso es algo que uno puede seguir haciendo, acercarse a las personas y hablar con ellos, pero en algunos momentos sí he querido o intentado obtener información del Departamento del Interior y en ese caso uno le puede contar a los lectores, mira, intentamos 5 veces tener una entrevista con X persona, dijeron que no y así nuestros lectores saben que hemos hecho nuestra debida diligencia y pueden sacar sus propias conclusiones si es que no nos reciben, pero pues no es una situación ideal, sin lugar a dudas. Y da miedo y es un momento deprimente ser periodista hoy en día, de cierta forma, pero creo que también ha realmente motivado a muchos periodistas a que se esfuercen más para para dar a conocer la verdad en este contexto. Desafortunadamente, son situaciones afines a los de las experiencias que hemos tenido muchos y sin duda muchos del público. Wow, Hugh, aquí hay una pregunta para ti. Has mencionado a muchos periodistas y organizaciones involucrados en esta investigación.
¿cuáles serían algunos desafíos principales o consejos para poder trabajar temas sensibles o delicados con equipos grandes? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que cada vez más vivimos en un mundo donde los periodistas deben trabajar en colaboración. Los tiempos de los lobos solitarios, de un periodista que trabajaba solo y no le informaba a sus colegas de su historia, eso ya no existe. Y diría yo que es algo positivo que se haya dado ese desarrollo. Si Wahyu regresa, al parecer se perdió su internet. Volvió. Bueno, ¿qué estaba contando? Debido a las actividades ilegales y el crimen, esto es algo que es transfronterizo, así que como periodistas también debemos trabajar entre países. Y la clave para poder trabajar juntos es la confianza. La confianza es un aspecto indispensable, ya que si uno está contando con un colega en ese grupo para poder obtener esa información que se necesita como grupo y se definen las responsabilidades, se debe poder confiar en la credibilidad y la integridad de los periodistas con los cuales se está trabajando. Y desarrollar confianza toma tiempo. Se requiere mucha comunicación, pero una vez que se ha cultivado, todo lo demás, digamos que va encajando en su lugar. Maravilloso. ¿Dirías que podrías haber realizado estos proyectos grandes si no contaras con colegas u otros periodistas colaborando desde otros países? ¿Sería posible? No, creo que no sería posible. Esta es una historia transfronteriza, transnacional, es una red de tráfico transnacional. Por lo tanto, se requiere de un grupo de periodistas trabajando de diferentes países para poder contar esta historia. Gracias. Ahora tengo una pregunta para María. La pregunta está en español, así que les voy a molestar una vez más con mi portuñol. La pregunta del público es: ¿cómo apoyar desde el periodismo a las comunidades locales para enfrentar el problema ambiental y defenderse ante los intereses predominantes de otros actores? Gracias, es una buena pregunta. En primer lugar, pues tratando de formar parte de quienes visibilizan este tipo de problemas. Pero quizás también otra de las opciones sencillas es que tratemos de reforzar lo que son sus propias alternativas locales, apoyando el turismo que realizan en esas comunidades indígenas, en la producción que realizan en esas comunidades, no solamente de artesanía, sino también de alimentos, quizás adquiriendo ese tipo de opciones y de iniciativas que ellos promueven, podemos ayudarnos muchísimo a ver esas como sus principales alternativas económicas. Gracias. We could spend the whole afternoon here. Bueno, podríamos quedarnos toda la tarde hablando de estas historias tan interesantes, pero me temo que se nos está acabando el tiempo. Quisiera agradecerles a todos y recordarles que todavía nos falta un webinar de esta serie. Será el 29 de septiembre, Soluciones Locales para el Cambio Global. Y les quiero recordar a todos los que nos siguen que ya se han abierto las convocatorias para los premios Gabo, que van a reconocer el trabajo de periodismo en español o portugués. Se puede hacer inscripciones para las 4 categorías que son texto, cobertura, innovación, imagen. Están abiertos hasta el 5 de octubre en www.fundaciongabo.org. Quisiera agradecerles María y Amy por su maravilloso trabajo y Wahyu por compartir estos consejos y estos conocimientos. Gracias a ustedes y gracias a nuestro público. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us.